Bueno, vamos a comenzar, irá sumándose gente. Vamos a retomar un poco en el doble eje de lo que estuvimos charlando la semana pasada, que son los ejes de racionalismo, la parte racional del ser humano y la creencia, ¿no? Estuvimos trabajando bastante sobre eso. Algo en lo que no sé si reparamos lo suficiente es que ahí donde la epistemología, la ciencia a la que estamos acostumbrados hace base, que es en el pensamiento racional, se caracteriza porque es un campo de lo medible, ¿no? La física, la química, responde a un modelo matemático, que es ahí a donde apunta en realidad Descartes, con cosas que claramente son cuantificables, se pueden pesar, se pueden medir. Y hay todo otro campo que está más emparentado con las ciencias sociales, de experiencias que no son medibles. Es decir, nosotros tenemos un objeto de estudio que, más allá de que existe la posibilidad de un experimentalismo en ciencias sociales, pero trabajamos con un montón de variables que tienen la dificultad de que es muy difícil medir. Por ejemplo, cuando uno cree en algo, uno no puede preguntarse cuánto crees. ¿Tenés mucha fe, poca fe, lo que sea? Ya vimos que la creencia es, no hablo solamente de creencias religiosas. ¿Crees que al gobierno le va a ir bien? ¿Crees que le va a ir mal? Pero ¿cuánto crees que le va a ir bien o mal? Lo mismo pasa en el terreno de los afectos, por ejemplo, que va a ser uno de los temas que vamos a abordar hoy. Cuando uno quiere, cuando uno, por el contrario, desprecia, bueno, ¿cuánto querés? Es el gran problema del nene al que se le plantea, ¿a quién querés más, a mamá o a papá? ¿Cómo lo cuantificás eso? Lo estás poniendo ante un planteo que es de resolución imposible, ¿no? O la pareja, que uno de los dos integrantes de la pareja me dice, ¿pero cuánto me querés? No te lo puedo decir. No hay una manera de medirlo. Lo mismo sucede respecto del gusto. No sé, piensen en algo que les guste, desde el chocolate a la música de los Beatles, lo que sea. ¿Cuánto te gusta eso que te gusta? Mucho o poco, pero ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Es decir, son parámetros que indudablemente tienen que ver con la experiencia humana, uno sabe, pero no puede transmitirlo de una manera cuantificada. El dolor, el miedo, cuánto te duele, qué tanto miedo le tenés a algo. Y ahí hay una clase de conocimiento, porque esta es la cuestión fundante de lo que es la fenomenología, que habrán empezado a ver en los prácticos con el texto de Finkielkraut, que habla de Sartre, que habla de Levinas. Estas experiencias que son, Sartre dice, inasibles, en realidad son irrepresentables numéricamente, son inmensurables. Y esta es la gran dificultad que tienen estos parámetros. Entonces, ¿cómo puedo transmitirle a alguien esa experiencia de lo que es incuantificable? Yo sé simplemente que eso me atraviesa, el pienso, por lo tanto existo, de René Descartes, fácilmente lo puedo trasladar a un siento, por lo tanto existo, dudo, por lo tanto existo, me enamoro, por lo tanto existo, me desengaño, por lo tanto existo, pero ya no lo puedo cuantificar. De donde fundar una ciencia a partir de estos parámetros resulta difícil, resulta complicado. Y sin embargo, somos eso. Somos todas esas variables que forman parte de lo humano. Hoy vamos a estar trabajando un poco sobre esas cuestiones, vamos a tratar de abordar el concepto de cultura afectiva, que es el que ustedes tienen que llevar después
adelante en el trabajo práctico que van a hacer en los prácticos justamente. Vamos a trabajar sobre el parámetro de lo que es el gusto y vamos a meternos con un concepto que es fundamental para comprender la comunicación, que es el concepto de identidad. Porque quién se comunica y con quién se comunica son las dos preguntas ineludibles que tenemos que hacernos para abordar cualquier tipo de fenómeno comunicacional, cualquier tipo de vínculo. ¿Quiénes son los que se vinculan? ¿Quiénes son? ¿Quiénes creen ellos que son? ¿Quién cree cada uno de ellos que es el otro? Y de ser posible, indagar también en cómo llegaron a ser esos que son o que creen ser. Y en esto del ser y el creer ser, el saber y el creer que se sabe, hay también una cuestión de fe, hay mucho de lo que estuvimos viendo en nuestro encuentro de la semana pasada, porque se están mezclando como dos dimensiones. Una es la dimensión ontológica en sí misma, las cosas que son, que indudablemente están ahí, que las puedo tocar, pesar, medir. Y después está el mundo de lo imaginario, de las ideas. Lo charlábamos en el encuentro de presentación, cuando hablábamos de constructivismo, y también un poco la semana pasada. No estamos proponiendo que el mundo no exista sino en nuestro pensamiento, pero llegamos a la percepción del mundo y a la interpretación del mundo de una manera puramente ideal, puramente imaginaria. Es decir, que las cosas estén, está bien, es un hecho, pero ¿cómo tomo yo conocimiento de esas cosas que están? ¿Cómo me vinculo con esas cosas que existen? A través de recortes, a través de percepciones, a través de interpretaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de realidades, en realidad estamos hablando de una realidad discursiva, de una realidad imaginaria que ponemos en una relación vincular, y eso es lo que yo comunico. Yo te digo, el mundo para mí es esto, y te tiro un discurso. Pero eso es del orden de lo imaginario, porque es un discurso, es una construcción de sentido. Todo esto es lo que estoy simplemente recapitulando, lo que estuvimos viendo, ¿no? Pero, a ver, hay 2 o 3 lugares por donde me gustaría empezar, y solamente uno puede empezar por un lugar, lo cual me está complicando el arranque del teórico. Esta semana pasaron cosas. Pasaron un montón de cosas trágicas, cómicas y tragicómicas, sobre todo estas últimas son las que más abundaron. Y a mí, una de las que más me impactó fue el affair Jumbobot. También estaba el affair Fátima Flores, pero bueno, el affair Jumbobot para mí es particularmente risible y dramático al mismo tiempo. ¿Saben todos de qué estoy hablando? Bueno, para quien no sepa, 2 altos representantes del gobierno, el presidente de la Nación y el ministro de Economía, que en Argentina el ministro de Economía tiene prácticamente la misma relevancia que el presidente, es decir, nuestros destinos están forjados desde ese ministerio con una fuerza que por ahí en otras naciones no tiene la misma trascendencia. En sendas entrevistas televisivas, públicas, se refirieron a un dato supuestamente de la realidad sobre la marcha de la economía que tenía que ver con un bot informático que medía los precios del supermercado Jumbo. Y con esos índices, estos 2 representantes del gobierno pretendieron demostrar que la inflación estaba bajando, cuando la realidad es que Jumbobot es una cuenta fake. Ellos mismos se encargaron de decirlo, jamás midieron un precio y publicaban lo que se les cantaba para ver. Ellos mismos dijeron que se trataba de un experimento social, o yo me atrevo a decir político-social.
Ahora, esto abre como las puertas de múltiples realidades, ¿no? Hay una realidad, no sé si uno puede hablar de una realidad del mundo económico, porque ustedes saben que, por ejemplo, a ver, si pensamos en el funcionamiento de lo que es el sector bursátil, cómo se miden las acciones en bolsa, alcanza un rumor para modificar la cotización de una acción. Si yo hago correr el rumor, lo cual en teoría es ilegal y está prohibido, pero se hace de todas maneras, de que a una empresa le va a ir mal e instalo ese rumor, las acciones de esa empresa se van a derrumbar, no por acción de la realidad económica, sino por la acción del rumor. Muchas veces en nuestro país esto pasó con las corridas cambiarias. Va a aumentar el dólar. Basta con que algunas voces suficientemente influyentes hagan correr el rumor para que el dólar efectivamente se dispare, pero porque hay un efecto de profecía autocumplida, ¿no? Entonces, yo no sabría decir hasta qué punto puede hablarse de una realidad económica, pero por otro lado, uno va al supermercado y hay una realidad económica, porque con el mismo billete de 1.000 pesos, hasta hace 2 meses podías comprar algo y ahora ya no podés. Entonces ahí hay una realidad. Pero esta gente que en teoría son los que manejan el devenir de nuestros destinos como nación, se dejan guiar por datos falsos. Quiero decir, cuando salen a decir públicamente que confían en un determinado índice, es porque realmente creen que ese índice es verdadero. No van a entrar a la boca del lobo adrede a sabiendas de que están citando un dato fake, porque saben que los van a defenestrar después. Quiero decir, si Luis Caputo dice, este índice demuestra tal cosa, realmente está creyendo en eso que dice. Y los manejos de la economía derivan de esa lectura ficticia, con lo cual estamos realmente jodidos. Pongo esto porque, digo, un botón de muestra más evidente es muy difícil encontrar. Pero este mismo mecanismo funciona en todos los niveles de la sociedad y en todos los estamentos sociales, a nivel del presidente y del ministro, de ahí para abajo, todos creemos en determinadas cuestiones. Esto viene a ser como el broche de oro para la charla que tuvimos la semana pasada. Fue como, mirá, de esto me estuvieron hablando en la clase, en el teórico de psicología y comunicación. Es terrible, pero es así. Bien. Cambio ahora de eje. Hay una idea que uno como estudiante de esta materia hace muchos años se topó con esta idea que a mí me gustó mucho y de alguna manera la hice propia. Y esta idea, que yo se la escuché por primera vez a Daniel Lutzky, el titular de esta cátedra, es que cuando uno cree en algo, y de vuelta en sentido amplio, ¿no? Creo en una ideología política, creo en una religión, creo en un índice económico, creo en un parámetro moral, creo en que lo que sea. En el fondo adhiero a esas ideas porque me gustan. Hay una cuestión de base que es estética. Y es una idea que es rara, ¿no? Genera como un cierto ruido, porque uno entendía que el gusto iba por otro lado. Y en realidad esto tiene mucho que ver con este concepto que yo quiero trabajar hoy, que es el de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Y cómo llegamos a ser esto que somos? ¿Qué arriesgarían ustedes si uno pregunta por la identidad? ¿Cómo se forja la identidad de una persona? Las experiencias, sí. Somos sujetos históricos, ¿no? Somos sujetos que cargan con una mochila de experiencias previas
que de alguna manera nos determinan. Cada cosa que vivimos nos va diseñando, nos va perfilando. ¿Qué más? Somos nuestras creencias, somos nuestros vínculos, somos las cosas que nos gustan también, ¿no? Porque, fíjense ustedes, cuando uno conoce a una persona, hablamos de vuelta de las presentaciones y las representaciones, que hay 2, 3, 4 preguntas que surgen casi naturalmente. ¿Cómo te llamás? ¿De qué trabajás? ¿A qué te dedicás? ¿Qué haces? ¿Qué sé yo? Uno puede preguntar de qué signo sos, a quién votaste, qué te gusta hacer. Y digo, estas preguntas que uno formula intuitivamente en el mundo de lo social para generar o reproducir un vínculo social son indicativas de qué cosas nos interesan a la hora de delimitar la identidad del otro. Y uno, cuando se presenta o se representa, también apunta a las respuestas a estas preguntas, ¿no? Son como lo que uno intuye que el otro necesita o desea saber, como para hacerse una idea de quiénes somos en el mundo, de qué lugar ocupamos en el mundo social. Bueno, precisamente estos indicadores son los que marcan la construcción identitaria. Insisto, desde la discursividad. Uno, ante la pregunta ¿quién sos?, podría oponer la repregunta ¿qué cosas querés saber? ¿Qué cosas querés que incluya en este currículum vitae que me estás invitándote a dar? ¿Qué cosas para vos son relevantes y cuáles no? Porque yo, por ejemplo, acá acabo de tirar el signo astrológico. A mí, Germán Serain, me importa 3 pitos el signo astrológico porque no entiendo de eso. Sin embargo, yo sé que soy Escorpio, caballo de fuego en el horóscopo chino, y sé que eso tiene algunas particularidades que a alguna gente le dirá algo. A mí, que me digan soy de Capricornio, Sagitario, no me dice nada, pero porque nunca me aboqué a indagar en esas cosas. Ahora, que alguien me diga, tengo todos los discos de Pimpinela, eso a mí me dice algo. Y me hace armar un preconcepto respecto de ese otro que elige enarbolar la bandera, el pañuelo, la camiseta del grupo Pimpinela y no de los Beatles. Una vez tenía un amigo que decía, yo cuando alguien me dice que no le gusta Garota de Ipanema, yo ya desconfío de esa persona. No puede ser que no le guste. Y hay una construcción imaginaria sobre la identidad del otro. Capaz que a esa persona no le gusta esa canción en particular, andá a saber por qué. Pero hay una construcción. A mí, que alguien me diga que le gusta el reggaetón, ya a mí me predispone de una manera negativa, vamos a decirlo. Así que si tienen que dar final conmigo, ya saben. Pero hay construcciones. Hoy recién venía caminando para acá y me di cuenta que tenía puesto una remera de Pearl Jam. Y digo, ¿por qué me puse una remera de Pearl Jam? O sea, a mí no me paga Eddie Vedder para que lleve una remera con su logo. Bueno, porque de alguna manera expresa una bandería, una identificación. Sí, loco, yo banco Pearl Jam porque me gusta su música y porque rechazo otras músicas que están en las antípodas de esta remera que llevo yo. ¿Sí? Y de esa manera la sociedad se va articulando en forma de grupos de pertenencia. Seguramente en algún momento de la escuela primaria vieron algo que en matemática moderna, y moderna es así entre comillas porque es bastante anticuado ya, llamaban los círculos de Venn, que era, este es el conjunto de las manzanas, este es el conjunto de las naranjas, ¿no? Y encerraban en un círculo esos conjuntos. Bueno, estos son círculos de pertenencia, y el mundo de lo social funciona muchas veces de esa manera. ¿Quiénes somos nosotros? Hay algo que después voy a retomar idealmente al final del encuentro de hoy, que es
la distinción que me parece que es fundamental para cualquier estudio social, que tiene que ver con las primeras personas del singular y del plural. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, usamos indistintamente la palabra sujeto e individuo y en realidad son antónimos, apuntan a concepciones contrarias? Lo sujeto habla de una vinculación, lo individuo habla de una autonomía. Bueno, la diferencia que hay entre la primera persona del singular yo y la primera persona del plural nosotros, hay una definición política que nos ubica en lugares del mundo completamente distintos. En el caso del nosotros, asumo que hay una vinculación con una alteridad que de alguna manera me codetermina, me redefine, me hace salir del límite duro de mi propia individualidad y viceversa. Cuando decimos que nos estamos desenvolviendo en una cultura fuertemente individualista, en esta época contemporánea que nos toca vivir, estamos diciendo que el yo, el ego, el egoísmo, el yoísmo, está sobredimensionado a tal punto que nos desentendemos de los intereses sociales porque anteponemos los intereses personales. Que me conviene suele ser más importante que le conviene al grupo social al cual yo pertenezco. Hago privilegiar mi interés individual. Eso habla de una determinada cultura, de una determinada identidad que cada uno de nosotros asume en el terreno de lo social. Lo estoy planteando como una tendencia cultural. No estoy diciendo que cada uno de nosotros esté de acuerdo con esa línea. Digo hacia dónde va como el ideario, el imaginario del tiempo que nos toca vivir, donde uno habla de meritocracia y sabe de qué está hablando, por más de que uno pretenda estar más allá de ese tipo de conceptos. Si por algo, intuyo, ustedes están cursando una carrera en la Facultad de Ciencias Sociales, pero el contexto en el cual nos movemos tiende a la individualidad, tiende a la meritocracia, tiende a los intereses particularísimos, que muchas veces están contrapuestos. Digo, lo que me conviene a mí no es lo que le conviene a la sociedad y viceversa. Lo que le conviene al grupo social no me conviene a mí. Entonces ahí tenemos un conflicto. Tengo que privilegiar unos intereses u otros. No puedo privilegiar los dos en la misma medida. Y ahí es donde se arma la batalla cultural. Bueno, ¿dónde está parado cada uno de nosotros? Hay una cuestión de responsabilidades éticas, responsabilidades morales, pero cuando hablo de ética y de moral, hablo del reconocimiento de un otro, de una alteridad. Si no hubiera alteridad, no tendría sentido hablar de moralidad. Esto creo que es bastante obvio, ¿no? Lo que estoy diciendo, lo que estoy señalando. Bien. Jean-Paul Sartre tiene una frase que es relativa a cómo se constituye la identidad. Somos lo que hacemos con lo que los demás hacen de nosotros. ¿Qué tiene que ver con esto que ustedes han leído en el texto de Finkielkraut de el otro que me mira, me hace objeto de su mirada, desde ese poder que es su propio juicio crítico me define de alguna manera, y esa definición que el otro tiene sobre mí es algo que se me escapa en cuanto a mi posibilidad de determinar. Ustedes me ven, me escuchan hablar y se hacen una idea respecto de quién soy yo. Aunque no quieran, digo, no es que lo hagan de mala leche, con mala intención, inevitablemente ustedes se forjan una idea en relación a quién es este docente que les habla, porque es inevitable. Esa idea es del orden del prejuicio, porque es una idea que se hacen antes de que pueda desarrollarse un juicio crítico fundado en evidencia. Después lo convalidarán o no ese prejuicio. Entonces, si ustedes
me dijeran, o si yo escuchara, si el docente que da los teóricos de los días lunes de psicología y comunicaciones así, 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 yo puedo recoger esos datos, esa información respecto a cómo me ven ustedes, cómo soy visto yo desde fuera de mí, y con esa información tratar de modificar mi comportamiento, mi conducta, el cómo me represento ante ustedes, para tratar de moldear esa impresión de otra manera. Tratar de ser más simpático, tratar de parecer más coherente, no sé, venir vestido de otro modo, con saco y corbata, no sé, lo que sea. Ahora, lo interesante es que como probablemente yo no llegue a tener esa información, porque si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo me ven? Díganme cómo me ven. Me pueden decir cualquier cosa, pero yo no me puedo fiar de lo que ustedes me digan, porque va a ser un discurso construido, ¿no? Cuando vean psicología lacaniana, uno de los ejes centrales de la dificultad que tiene el analista es ¿qué hago con lo que me dice el paciente? Porque el paciente arma ese discurso, está construido, entonces no puedo suponer que ese discurso es verdad. Entonces está, en el caso de la psicología lacaniana, está lo que el terapeuta logra ver entre líneas. Y en el caso de la comunicación cotidiana, está lo que cada uno de nosotros imagina. Entonces, el encuentro con el otro, y acá volvemos a la diferencia que hay entre el mundo de la realidad y el mundo de lo imaginario, es fuertemente imaginario porque es fuertemente especulativo. Nosotros no nos conocemos, sabemos el rol que desempeñamos acá en esta aula, pero no nos conocemos en persona, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Julieta. Yo, de vos, Julieta, no sé nada, pero en el momento de nombrarte, Julieta, de establecer este diálogo que en este momento es con vos, ya hay un vínculo, y ese vínculo se va a basar en el prejuicio que cada uno de nosotros dos puede establecer respecto del otro. Entonces, vos estás escuchándome a mí desde la construcción imaginaria que haces en relación a este docente que soy, pero que en el fondo no conoces. Sin embargo, vos estás construyendo una idea de por dónde puede llegar a venir mi persona. Y ojo, yo estoy haciendo lo mismo. Estoy tratando de imaginar una Julieta que me está escuchando. Pero ahora, a sabiendas de esto, yo me puedo preguntar, y acá hay como otro grado de especulación, ¿cómo será el Germán que Julieta está imaginando en este momento? Y vos legítimamente podrías preguntarte, ¿cómo es la Julieta que yo estoy imaginando de una manera absolutamente libre, arbitraria? Me estaré equivocando, estaré pensando cualquiera, estaré acertando. Pero entonces podemos llevarlo todavía a otro grado de especulación. Y yo puedo preguntarme, ¿qué pensará Julieta que yo estoy imaginando de ella? Y viceversa. Entonces, se entiende que finalmente hay un vínculo que está establecido, pero que es puramente imaginario. Claro, uno podría decir, ok, eso hasta tanto vas conociendo a la otra persona. Y acá volvemos al tema de la cuantificación. ¿Cuándo llega uno a conocer a otra persona? Ahí está la respuesta. Nunca llegas a conocer al otro al 100%. ¿Por qué? Porque nunca llegas a ser el otro. Pero es más, en el supuesto caso de que uno pudiese llegar a ser el otro, justamente psicología y comunicación. Cuando hablemos de psicología, vamos a hablar del inconsciente. ¿Y el inconsciente qué es? Es una dimensión de uno mismo que uno mismo desconoce. Entonces, si uno mismo no llega a conocerse plenamente, ¿cómo vamos a llegar a conocer plenamente al otro? Entonces, en las interacciones siempre hay un grado de construcción discursivo, imaginario, ideológico, que en el mejor de los casos
está predispuesto a una reconstrucción permanente, y en el peor de los casos es acá donde el sentido negativo de la palabra prejuicio, preconcepto, ahí sí uno tiene que abordarlo con cuidado, se anquilosa y entonces yo ya me hice una idea cerrada de esta persona y no la voy a modificar, no me permito modificarla, no voy a dejar que entre ninguna información que me haga correr del lugar que ya decidí asumir. Bueno, ahí es donde la comunicación está clausurada por completo, que es a lo que tendríamos que apuntar que no suceda semejante cosa. Pero después sí es cierto que uno conoce a una persona durante toda la vida y de repente, frente a un hecho fortuito, dice: la verdad que no me esperaba esto de mi mamá. No me esperaba esto significa, eso no encajaba dentro de la figuración que yo me había hecho de esa persona. Vale decir, no había conocido esa posibilidad que ahora conozco, y andá a saber si el día de mañana no me sorprende con otra cosa. Entonces las identidades son, el juego de las identidades en lo social es un juego lábil, es un juego de metamorfosis constante, ¿no? Yo me represento frente al otro de maneras variables, me voy descubriendo a mí mismo, no sabía que yo era capaz de hacer tal o cual cosa. Uno también puede sorprenderse uno mismo, enhorabuena, para bien o para mal. Y el mundo de lo social, ahí está, en una metamorfosis permanente, ¿no? Pienso en esa metáfora que usaba Castoriadis cuando hablaba del magma de la significación. Bueno, pensemos en el magma de lo social. Si la significación de una palabra es líquida, ¿no? o magmática, Castoriadis, Bauman, lo mismo cabe decir de las identidades sociales. Este rótulo que cada uno de nosotros se pone a la mañana cuando se levanta y sale a la calle, que en realidad son múltiples rótulos, bueno, son variables, son variaciones de nosotros mismos, variaciones posibles. Entonces, cuando hablamos del yo, hablamos de algo que no tiene una forma definida y determinada de una vez y para siempre. Cuando hablamos del nosotros, mucho menos, porque el nosotros no solamente depende de lo que yo haga, piense o sienta, sino también de lo que le ocurra a esos demás que están integrados a un mismo grupo, que simultáneamente conviven con otros en otros grupos que se dan de manera simultánea. Digo, piensen en todos los grupos sociales a los que ustedes pertenecen simultáneamente en este momento. Es un grupo el de esta aula, hay un grupo que tiene que ver con el nivel socioeconómico, hay un grupo que tiene que ver con la diferencia etaria, hay un grupo que tiene que ver con las creencias, con la ideología política, con la labor, con el signo del horóscopo, con el equipo de fútbol que le guste a cada uno o al que no le guste ninguno, la identificación de género, etcétera, 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 etcétera. Puedo hacer infinidad de variables y cada una de esas variables que se me puedan ocurrir definiría un grupo distinto donde tendríamos que ir reacomodándonos.